días, opositores y opositoras. Bienvenidos un día más a Mi Futura Opositora. Por si es la primera vez que te pasas por aquí, me presento. Yo soy Eva, una opositora novata que ha venido aquí a compartir información, recursos, experiencias y un largo etcétera. Y hoy os vengo a hablar del diario de clase como instrumento de evaluación. Os daré una breve definición sobre lo que es, diré sus ventajas e inconvenientes y lo que yo incluiría en el mismo. Así que sin más dilación, dentro vídeo. El diario de clase se trata de un instrumento de evaluación basado en la observación directa y sistemática en el que tú apuntas todo lo que pasa en tu aula, es decir, el desarrollo de la misma a lo largo del día. La principal ventaja que yo le veo a este instrumento de evaluación es que te permite acceder a los sucesos diarios del aula de una forma muy detallada. Sin embargo, su principal inconveniente es que para el educador, educadora o profesor, profesora lleva mucho tiempo realizarlo. Es decir, o tienes una memoria prodigiosa que al final del día tú puedas incluir todo minuto por minuto lo que ha pasado en tu aula, o lo vas espaciando en el tiempo, es decir, por la mañana haces una actividad y apuntas lo que ha pasado, haces otra actividad y apuntas lo que ha pasado. Para mí eso llevaría mucho tiempo y además tiene un punto subjetivo, es decir, tú apuntas tus observaciones, no es objetivo. Esta subjetividad hace que tengas que compaginarlo con otros instrumentos de evaluación, como las listas de control, por ejemplo, por lo que no podríamos utilizarlo para evaluar por sí solo. Los datos importantes que yo considero que deben ser sí o sí incluidos en el diario de clase sería la fecha en la que está ocurriendo, el grupo al que va dirigido para saber con quién estás realizando las actividades, las áreas que estás trabajando. Esto lo haría de dos maneras. O lo haces por las áreas que se establecen en el Real Decreto 1630 o en el Decreto 17, me da igual. Es decir, el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, el área de conocimiento del entorno y el área de lenguajes, comunicación y representación, o lo haces por áreas específicas, es decir, trabajas lógico-matemática, trabajas lectoescritura, trabajas desarrollo psicomotor, eso sería más ya a tu gusto. Después añadiría los objetivos y contenidos que pretendo conseguir en la sesión. Es decir, qué objetivos y contenidos me he establecido yo antes de hacer la actividad para poder conseguirlos. Además, esto lo iría marcando según si los hemos conseguido o no. Por ejemplo, adquirir vocabulario relacionado con la unidad didáctica. Pues eso, si lo he conseguido, lo remarco, y si no, lo dejo tal cual. También añadiría las actividades que vamos a realizar, es decir, nosotros normalmente le solemos poner títulos, entre comillas, a las actividades o una forma de nombrarlas. Entonces, yo pondría el título de la actividad sin explicar nada más porque yo ya sé en qué consiste la actividad y la marcaría si la he hecho o no la he hecho. Pondría una breve evaluación de la sesión, es decir, una serie de ítems que me marque, yo antes de realizar las actividades me marcaría una serie de ítems para ver si los he hecho bien o no. También añadiría una autoevaluación con una serie de preguntas como si los contenidos eran adecuados, si los objetivos se han conseguido, si la metodología se adecuaba a las necesidades del alumnado, etc. También agregaría una evaluación por parte del alumnado y esto os explicaré al final del vídeo cómo lo haría yo en infantil. Para mí también sería importante saber qué metodología, entre comillas, he utilizado para esas actividades. No metodología poniéndole un nombre en el sentido de he utilizado el método ABN o la metodología STEAM. No, metodología explicando cómo he llevado yo como docente las actividades a cabo con el alumnado, cómo me he adaptado a ellos. Porque a lo mejor no sabemos denominar nuestra forma de trabajar con un nombre específico, pero sí sabemos cómo trabajamos para que los niños y niñas se encuentren a gusto en el aula y participen en las actividades. Por último, metería un apartado de observaciones y modificaciones. Ahí que pondría pues cosas que he visto que a lo mejor han fallado y demás, cómo podría cambiarlas, cosas que considero que están bien y que las debo dejar así o modificar para otras actividades y demás. Por último, os quiero decir cómo llevaría yo a cabo lo del diario de clase en el aula. En un principio se me había ocurrido grabar semanalmente a los niños una vez al día, es decir,
llega el lunes. Normalmente tenemos 25 alumnos en el aula, ¿no? Pues llega el lunes, grabo a 3-4 alumnos y les pregunto qué os ha parecido el día, las actividades que hemos hecho, qué os ha gustado, qué no y demás. El problema que le vi a esto, que creo que grabarlos de uno en uno, aunque sea por pequeños grupos, iba a llevarme demasiado tiempo al día. Entonces creo que es un poco pérdida de tiempo en el sentido de malgastar mucho tiempo en el aula, dentro del aula, para hacer esto. También había pensado otra opción que era grabar un audio, un vídeo, lo que sea, de la asamblea final del día en el que hagamos una evaluación de la rutina que hemos hecho ese día, que hagamos una evaluación entre todos los alumnos y lo vamos grabando, pues que vayan dando sus opiniones, qué les ha parecido y demás. Otra forma que se me ocurrió también para incluir a las familias dentro de esta evaluación era ir haciendo vídeos, fotos y demás de las actividades y eso que hacíamos en el día. Y como normalmente solemos tener un blog a modo de diario, pues colgar ahí los vídeos y las fotografías y explicar lo que hemos hecho y demás para que las familias den su opinión, que pregunten a los niños y niñas qué les ha parecido y demás, y con todo eso crear nuestro diario de clase diario. ¿Qué pasa? Que no siempre podemos contar con esa colaboración tan activa de las familias, así que a lo mejor tienes una clase de padres que son súper activos y geniales y perfectos y sí que colaboran, pero a lo mejor tienes una clase en la que los padres pues pasan un poco más de largo. Entonces, como esto era depender del trabajo de otros, no me pareció tan buena idea, aunque sí me pareció muy buena idea para incluir a las familias dentro del proceso de aprendizaje de los niños. Y por último, se me ocurrió hacer un diario de clase a través de la PDI, porque normalmente ya todos los colegios suelen tener una, y pues ir creando un diario de clase muy, muy visual a través de imágenes, dibujos de los niños y niñas, de fotografías del día y demás, e ir apuntando a través del Word o de cualquier aplicación para escribir lo que nosotros pensábamos en gran asamblea, de lo que habíamos hecho, cómo habían salido las actividades y tal, y luego agregar la parte como más teórica, de nuestra parte más teórica de pues se han conseguido estos objetivos, aunque yo me había establecido estos, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya servido. Si tenéis alguna sugerencia, dejármelo en la cajita de comentarios y solo me queda deciros que no os olvidéis de darle al botón de suscribirse, a la campanita de notificación y regalarle un me gusta al vídeo. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Y seguirme en Instagram, que ahí colgo cosas más a diario, más resumidas, más dinámicas y demás. Así que hasta el próximo vídeo.